¿Quieres una botella? Le agradecemos al periodista y escritor Jaime Avilés su amabilidad para venir aquí a la ENA a presentar su libro, la invitación que le hicimos. Esta presentación del libro, esta presentación del libro, bueno, está sobre todo organizada por el Comité Morena de la ENA. Aquí están los compañeros que han venido haciendo una serie de trabajos y de actividades para impulsar la discusión, la crítica y las actividades en torno al proceso electoral y más allá inclusive del proceso electoral. Y bueno, quieren dar un aviso, unas invitaciones, y después vamos a comenzar ya propiamente con la presentación. De todas maneras, agradecemos a Jaime Avilés. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Les voy a leer un poco de lo que se trata del Comité Morena de aquí, de la ENA. Somos un grupo de estudiantes, trabajadores y profesores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que nos sumamos al movimiento social y apoyamos el proyecto de regeneración nacional por su contenido documentado e informado y formulado por especialistas en cada temática. No pertenecemos a ningún partido político, somos independientes, compartimos un mismo diagnóstico negativo del país y sabemos que el remedio no depende ni de un jefe de Estado ni de un partido político, mucho menos de las elecciones de 2012, sino en el movimiento del pueblo en sus distintos sectores organizados e informados. En ese sentido, esta organización tiene miras a largo plazo, después de las elecciones, para seguir apoyando las demandas sociales que no son de ayer, vienen de décadas atrás. Preferimos estar informados, organizados y alentar el pensamiento crítico al modelo neoliberal y participar en la coyuntura electoral con la responsabilidad histórica que nos confiere pertenecer a una institución que se ha caracterizado por tener presencia en las luchas sociales y las causas justas de nuestro país, entendiendo a México como una región multicultural con demandas y situaciones distintas. Lanzamos un llamado a la comunidad antropológica a dejar atrás los viejos enfrentamientos, limar asperezas particulares para reformular y replantear cuál es la actividad de nuestro campo de estudio, qué papel tiene que asumir la antropología frente a los embates de los monopolios, oligarquías y del capitalismo en su etapa más salvaje, el neoliberalismo, que atraviesa todo el territorio y somete a todas las etnias y grupos sociales. Pues bien, pues muchas gracias. Y ahí está, bueno, la propuesta y el perfil de Morena, el Comité de Estudiantes, Profesores y Trabajadores de la ENA. Y bueno, estamos anunciando aquí y vamos a hacer la presentación del libro. Les informo que el precio, bueno, en librerías y en otros lugares donde se está distribuyendo es de 100 pesos para arriba. Y ahorita Jaime Avilés está ofreciendo, bueno, trajo los libros para que estén en un costo de 70 pesos para que quiera adquirirlo. Inclusive, no sé si hay alguien por ahí que quieren adquirirlo para que lo vayan hojeando mientras se presenta, ¿no? Bueno, entonces, miren, lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer una breve presentación, hice una pequeña reseña del libro, también esa libertad. Y bueno, después va a tomar la palabra el propio autor, nos va a dar más detalles. Después se abrirá una ronda de intervenciones, de preguntas, de comentarios, ¿sí? Entonces vamos a empezar con esta breve reseña. Bueno, el libro se llama AMLO, vida privada de un hombre público, el autor Jaime Avilés, editorial Grijalbo, tiene 223 páginas. Se trata de una biografía sui generis, pues no se circunscribe a describir o a narrar de manera exclusiva la vida del personaje en cuestión, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, sino que el autor, a partir de constantes encuentros convivenciales, políticos y amistosos durante varios años con él, se va tejiendo una historia en buen estilo periodístico con trazos etnográficos, pues hay una fina capacidad de descripción densa. Es una historia politópica, ya que se ubica en los diferentes escenarios sociales y políticos en donde la vida íntima y doméstica y la vida política de López Obrador transcurre. De Tuctan, municipio de Nacajuca, en la región Chontal de Tabasco, a Copilco, delegación Coyoacán del Distrito Federal, pasando por Palenque, Chiapas y Villahermosa, Tabasco.
discípulo de Carlos Pellicer, estudiante de Ciencias Políticas en la UNAM, coordinador regional del INI en la Chontalpa, donde por cierto conoce a la antropóloga polaca Irena Majarczak, esposo de Rocío, una dama discreta, dice Avilés, y 3 hijos, efímero presidente del PRI en Tabasco, fundador del Frente Democrático Nacional Neocardenista, 2 veces candidato a gobernador por Tabasco, presidente nacional del PRI, jefe de gobierno de la Ciudad de México y 2 veces candidato a presidente nacional del PRD, sí, cierto, jefe del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Y 2 veces candidato a presidente de México. Hábil organizador y desarrollador de proyectos comunitarios y sociales, encabezador de resistencias y luchas democráticas, exodista, líder experto en luchas antifraudes, en fin, como lo sintetiza atinadamente Jaime Avilés, y lo cito en la página 206, a lo largo de su vida pública ha utilizado siempre el método de la movilización popular para evitar la violencia. En la advertencia de este libro que brevemente estamos reseñando, Jaime dice: sus páginas relatan el saqueo y la devastación que México sufre desde 1982 hasta nuestros días. Y enseguida también dice lo siguiente: en forma paralela ofrecen un retrato de Manuel López Obrador. Al respecto, nosotros queremos apuntar lo siguiente: en efecto, si antes de 1982 hubo en los gobiernos priistas corrupción, autoritarismo y represión, después de 1982, debido a la ofensiva capitalista mundial contra las clases populares, llamada eufemísticamente neoliberalismo globalizador, se desata el saqueo, la devastación y la ruina promovida y ejecutada por la oligarquía mexicana en estrecha subordinación del capitalismo transnacional. Esto lo podemos constatar dramática y dolorosamente ahora que se cumplen 30 años del inicio de este terrible periodo, encabezado por presidentes derechistas, PRI, panistas, 2 de ellos espurios, esto es, productos de descarados fraudes, Carlos Salinas y Felipe Calderón. En este libro de Jaime creo que no solo existe un retrato paralelo de AMLO, sino que se trata de un entreveramiento con los sucesos políticos claves de la historia mexicana y transmexicana de este periodo. Aún más, de que la biografía político cotidiana, pública y privada de AMLO es uno de los varios ejemplos de resistencia popular mexicana frente al llamado neoliberalismo aplicado a los países del sur. Parte de la geografía de la protesta desarrollada a partir de la crisis de la economía mundo capitalista de que habla Wallerstein. Pues se reconozca o no, indudablemente el ejemplo de AMLO es el de un luchador democrático nacionalista, honesto reformista lo llama Almeida, que se enfrenta a partir de su experiencia popular, y en este caso inicialmente indígena campesina, valientemente a algunos de los efectos más duros de esta política económica y social depredadora, antinacionalista y salvaje. En este sentido, buena parte de la maduración de esa experiencia es producto de su vinculación orgánica con movimientos sociales y prodemocracia, y su confrontación política directa e indirecta, partidaria y no partidaria con los presidentes y gobiernos entreguistas, privatizadores y vendepatrias de la Madrid, de Salinas, salinismo transeccional, de Zedillo y por supuesto de Fox, de Calderón y sus aliados, incluidos los monopolios televisivos y sectores burocráticos al interior del propio PRD. En este libro Jaime Avilés deja claro, con el relato de acontecimientos cruciales, que su vida política y privada ha transcurrido a contrapelo de las imposiciones y claro está, y eso todos lo sabemos, de fraudes, chantajes, difamaciones y falsificaciones constantes. Resulta esclarecedor en esta vía el suceso con que empieza su libro Jaime: la falsificación de un documento que Azcárraga III revela a López Obrador unos días antes del día de las elecciones de 2006, la requisa de los canales 2, 4, 5 y 9 de televisión y de todas las instalaciones, cito, inmuebles y equipo técnico destinados para la operación del servicio de televisión abierta a cargo de las empresas de Televisa. Y nos señala Avilés que, a juzgar por la redacción y el formato, la había hecho un equipo de expertos, o sea, expertos de la falsificación, pues dicho decreto, entre comillas, estaba fechado el 2 de diciembre de 2006.
supuestamente un día después de que tomara posesión la presidencia de López Obrador en 2006. Así pues, los personeros del régimen neoliberal y sus aliados abiertos o camuflajeados, como se vio con descaro también en el caso del desafuero, han recurrido a todo tipo de artimañas para descalificarlo. Con la lectura de este libro nos ha quedado más claro que la actual es una buena coyuntura para apuntalar el rescate de los recursos y patrimonios de nuestra nación, su regeneración y también la liberación nacional, desde la izquierda popular. La contribución que plantea Jaime en los primeros párrafos de este libro de poder cambiar la intención del voto y tratar de convencer a los que piensan no votar o a los indecisos del voto, en este sentido habría que pensar muy bien lo que ha dicho muy recientemente el analista político socialista Guillermo Albeira. Quienes se abstengan en julio votarán por el represor de Atenco, por el candidato a repetir el papel de Díaz Ordaz. Por último, el planteamiento de Jaime habría que extenderlo a los indecisos de que con la organización de masas y por supuesto también con los votos de las masas podemos avanzar la lucha democrática, popular y nacional, aquí y ahora, aprovechando a la par la geografía mundial de la protesta, que como vemos va viento en popa. Bueno, pues muchas gracias y damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues sí, yo comparto y me imagino que ustedes también esta sensación de que todo va muy bien, ¿no? Faltan 25 días para el 1 de julio y se nota ya la desesperación de la derecha prianista, ¿no? Ya se sumaron Vicente Fox, Manuel Espino, Rosario Robles, una buena parte de los chuchos, y no les alcanza, entonces lanzan ahora una campaña de guerra sucia con 4 spots, y en estos momentos, en este momento preciso, digamos que la coyuntura determina que toda la presión que debemos ejercer es para el IFE, para exigir que pare eso, porque si no lo para, entonces ya está claro que el IFE es simplemente el instituto favorito de Electra, ¿no? O sea, el instituto de las televisoras y que el fraude es una carambola cantada. No obstante que así pueda llegar a ser, yo quiero compartir con ustedes una visión así rápidamente de por qué creo que a pesar del fraude vamos a ganar, ¿no? Porque está todo dado y ellos están perdidos, ¿no? Y por otro lado, en el extranjero empiezan a ver ya con buenos ojos el proyecto de Andrés Manuel y a Peña Nieto cada vez lo miran así como con más. Hay tres elementos que nos permiten afirmar que en estos momentos las cosas van a ser distintas. El otro día ayer estaba yo en Tuxtla Gutiérrez, fuimos a presentar el libro allá, y anteayer en San Cristóbal hubo muchísima gente, la gente muy prendida, igual que, entonces, yo ya llevo recorrido casi medio país y hay un entusiasmo en todos lados, ¿no? Entonces ayer en lo que íbamos al lugar de la presentación me tocó ir en el radio a Pepe Cárdenas diciendo, pero es que si López Obrador pierde, entonces va a mandar al diablo las instituciones, pero es que si pierde, entonces va a haber plantón en Reforma, pero es que si pierde, no sé qué. Entonces dije yo, bueno, qué capacidad de Pepe Cárdenas para predecir el pasado, ¿no? Es una cosa asombrosa, ¿no? Porque nada va a ser así, nada va a ser así. En primer lugar, hay un hecho indudable. El neoliberalismo que llegó hace 30 años a México y que llegó como una imposición del Fondo Monetario, de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, cuando México acababa de terminar la gran borrachera petrolera de los años 70, ¿no? Cuando teníamos tanto petróleo que entonces López Portillo y muchos países en vías de desarrollo, igual que tenían petróleo, pidieron préstamos, y entonces eso lo plantea Wallerstein, ¿no? Me parece después del liberalismo, ¿no? Que cuando cuando cayeron los precios internacionales del petróleo, entonces esas deudas se fueron a las nubes, ¿no? Y ahí en ese caso estaba México, y México tuvo que firmar cartas de intención al Fondo Monetario en las cuales se comprometía
que el grupo de Miguel de la Madrid y de Salinas de Gortari se iban a hacer cargo del país, como efectivamente ocurrió. Ustedes no habían nacido, o eran muy jovencitos muchos de ustedes, cuando llegó de la Madrid y dijo que teníamos que tomar medicinas amargas pero necesarias, que teníamos que apretarnos el cinturón y que teníamos que sentirnos muy felices, porque de acuerdo con un proverbio chino, una crisis sirve para que la gente que la sufre salga fortalecida y sea más competitiva y sea más simpática, más guapa y más sexy, ¿no? O sea, gracias al cielo que nos cayó la crisis, ¿no? Ese fue el discurso que mantuvieron durante el sexenio de la Madrid, que fue un desastre, ¿no? Había 1500 y pico de empresas públicas y al final de ese sexenio estaban muchas en vías de privatización. Y entonces llegó Salinas, se agudizó todo, él remató todas las empresas, o más bien, como decía Jesús A. Rodríguez, hay presidentes vendepatrias, y Salinas fue un comprapatrias, ¿no? Porque a través de sus socios se apoderó de todo el patrimonio nacional. Despidieron a miles de empleados públicos, le quitaron los apoyos al campo. Entonces todo ese vacío de poder y ese vacío económico lo ocupó el narcotráfico, ¿no? Desde entonces ahí empezó el proyecto, ¿no? A financiar con el dinero de la droga la vida económica del país, mientras las grandes riquezas son regaladas a las empresas extranjeras, ¿no? Bueno, esto siguió y luego vino Zedillo, que en una elección muy extraña, ¿no? Entonces unos días, me parece que mañana es 8, ¿no? Mañana se estrena la película... Ajá, bueno, yo les quiero compartir esto. Esa película era un proyecto que estaba archivado en IMCINE hacía años, ¿no? Y de repente, después de que Peña Nieto fue a la Ibero, fue a la FIL de Guadalajara, y que cundió el pánico, entonces rápidamente ese proyecto se reactivó, lo armaron en cuestión de semanas, puso dinero el gobierno de Calderón, puso dinero empresas privadas, lo coordinó, toda la producción la armó Fernando Sariñana, exdirector de Canal 11 y uno de los tranzas más notorios que hay en la industria fílmica de este país, ¿no? Compadre de Calderón, o sea, rata del mismo color de pelaje, ¿no? Y armaron esto, el pizarrazo inicial lo dieron el 29 o el 15 de enero, ¿no? Y la película se estrena pasado mañana, ¿no? De Colosio, ¿no? La de Colosio. La de Colosio es una película contra Salinas, es una película que yo creo, por lo que me dijeron, no la he visto, que es a favor de Peña Nieto, es una película a favor del PRIAN, ¿no? Bueno, eso nada más fue porque recordé que en este libro yo planteo que el verdadero autor intelectual del asesinato de Colosio fue Zedillo, ¿no? ¿Quién salió más beneficiado? ¿No? ¿Quién llegó a la presidencia? ¿Quién se tuvo que ir del país? ¿No? ¿Quién tuvo un hermano en la cárcel preso todo el sexenio? ¿Quién? Etcétera, 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 ¿no? Y nadie toca al doctor Zedillo porque se lleva como uña y mugre con Calderón, ¿no? Entonces esta película también. La película que acaba de hacer Olayo Rubio, ¿no? Que es a mí me pareció nefasta, una película misógina, ¿no? Entrevistan a 80 personas y de esas ninguna es una mujer, una parece una mujer, las demás, los demás son machitos que hablan de nalgas, chichis y chichis y nalgas. Es una película verdaderamente de tarados para tarados, ¿no? También tiene un momento cuando López Obrador jura como presidente legítimo y entonces, bueno, todo el cine se ríe, el cine de gente, el público de gente joven y todo el mundo se ríe, ¿no? Hay claramente, ¿y por qué la estrenan a 3 semanas de las elecciones? Hay todo un manejo del aparato, pero lo cierto es que a pesar de ese manejo del aparato, ya no pueden seguir diciendo que tenemos que seguir tomando medicinas amargas pero necesarias, que vamos bien, que ese es el camino correcto. Digamos, hay 150,000 muertos, ¿no? Hace 2 meses vino el secretario de Defensa de Estados Unidos, se reunió con el secretario de Defensa de México y le preguntó cuántos muertos van, y el de México dijo 150,000, ¿no? Ah, perfecto, ¿no? De lujo, porque eso es lo que en Colombia se llama la política de conteo de cadáveres, ¿no? Body counting, ¿no? Que dice que mientras más muertos haya,
pues más lana suelta a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, por eso en Colombia, que tuvieron una pesadilla parecida a la nuestra, ¿no?, en materia de violencia y de limpieza social y de desaparecidos y de falsos positivos y todo eso que ustedes seguramente conocen muy bien, ¿no? En Colombia actualmente hay un ejército de 500.000 de soldados y todo el territorio está lleno de bases militares de Estados Unidos que apuntan hacia Brasil, hacia Venezuela, hacia Ecuador, es decir, hacia donde está el petróleo y los recursos naturales estratégicos, ¿no? Entonces, en esta guerra, para ellos decir que vamos bien es decir que esta guerra debe continuar, que si en este sexenio hubo 150.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos, porque les recomiendo el libro de Pepe Rebeles que se llama Narcofosas, Falsos Positivos y Levantones o algo así, ¿no? Ahí él plantea que el ejército, la marina y la policía federal en realidad le hacen el trabajo sucio a la migra de Estados Unidos, matando y enterrando a los migrantes a lo largo de las vías del tren de la muerte y en la frontera, ¿no? Porque dice, el narco nunca entierra a sus víctimas, no las esconde, al contrario, las muestra, ¿no? Entonces todas esas mal llamadas narcofosas que aparecieron en Tamaulipas y que están apareciendo en Durango y en Chihuahua y en todos lados, son obra del gobierno de Calderón, ¿no? Es parte del genocidio, ¿no? Entonces, bueno, ya no tienen pretexto para decir que vamos bien y que hay que seguir así, ¿no? Ha habido 15 millones de nuevos pobres en estos 6 años, ¿no? Y todos resentimos lo que es el gasolinazo cotidiano, etcétera. Ya no tienen justificación. Lo segundo es que ya tampoco tienen cuadros para permanecer en el poder, ¿no? Calderón intentó poner a Mr. Bean, ¿se acuerdan? El secretario de Hacienda, pero Mr. Bean tenía muchos compromisos con la televisión inglesa, entonces no quedó. Entonces lanzaron a doña Pinochepina, ¿no?, con los resultados conocidos. Pero eso era nomás para hacer la simulación, porque digamos que cuando Salinas en el 88 pacta con el PAN, que el PAN lo reconozca para que sea presidente de la República a pesar de todo el repudio popular, el compromiso, la oferta de Salinas es entregarle el poder al PAN en el 2000 y que el PRI se lo devuelva en 2012, ¿no? Por eso Vicente Fox, que fue el que firmó ese pacto y el que fue beneficiado por ese pacto, se ha pasado toda la campaña diciendo que va a ganar el PRI, que va a ganar el PRI, que va a ganar el PRI, ¿no? Hasta que ya de paso se volvió priista, ¿no? Se volvió tepocata y víbora prieta, ¿no? Porque siempre fue, ¿no? Pero entonces miren, en el momento en que la cúpula del PRIAN decide que va a ser Peña Nieto, esto es una información confidencial, no la comenten, le avisan a la Casa Blanca y en la Casa Blanca Obama ordena que la NASA mande una misión especial al copete de Peña Nieto para investigar si abajo del copete hay vida inteligente, ¿no? Eso es un dato muy confidencial que les pido que no sabes. Y entonces, cuando la NASA informa que debajo del copete de Peña Nieto no hay nada, Obama dice, perfecto, es el hombre ideal, ¿no? Necesitamos tener así un tipo que sea estúpido, manipulable y perverso, ¿no? Tal como Quique Peña Nieto, ¿no? Y entonces se lanzan y entra en juego entonces el tercer elemento que ya tampoco les funciona, es decir, ya no tienen discurso para seguir en el poder, ya no tienen cuadros para seguir en el poder, y el instrumento principal de dominación que han usado a lo largo de estos 30 años, que es la caja idiota, de pronto se encuentra con la rebelión de los teléfonos inteligentes, ¿no? Y eso me parece que es determinante, porque en ese movimiento están implicados pues prácticamente la tercera parte de los electores, ¿no? Hay 30 millones, 29 millones, no recuerdo, 30 millones de personas que tienen entre 30 y 18 años, ¿no? Y que se han volcado mayoritariamente por a favor de, no digamos a favor, sino en contra claramente de Peña Nieto y de Televisa, ¿no? Y entonces, bueno,
ha surgido una confrontación tecnológica interesantísima y sumamente desfavorable para la derecha, ¿no? Porque ahora resulta, como se vio en el video de la Ibero, ¿no? En los miles de videos que se produjeron en la Ibero, mientras Televisa dijo que había sido un éxito la presentación de Copetín, ¿no? Y que la Ibero entero se le entregó así extasiada, ¿no? Pues había montones y montones de pequeñas televisoras independientes e individuales, ¿no? Que con su telefonito estaban transmitiendo directamente a Twitter y a YouTube, y ahí pues de pronto Televisa se vio en el peor de los ridículos y cometió el error histórico, yo creo, de romper su alianza con los jóvenes de la clase media alta, ¿no? Y eso es un dato que nos tiene que llevar a una reflexión histórica. Siempre que la clase media alta se radicaliza, el sistema autoritario se cae, ¿no? Pasó en la Revolución Soviética, pasó en la Revolución Mexicana, pasó en la Revolución Cubana, pasó en el triunfo de Salvador Allende en Chile, ¿no? Pasó en la Revolución, bueno, no fue revolución, pero en lo de Nicaragua, ¿no? Yo me tocó cubrirla como periodista y vi cómo la gente de la clase media alta sacaba sus sillones de la sala, ¿no? Y les prendía fuego en la calle para parar a la Guardia Nacional y sumarse a la insurrección popular, ¿no? Entonces eso es lo que se está dando aquí, ¿no? Eso se está dando aquí, entre otras cosas, porque hay una alianza transversal que ha desarrollado López Obrador con una parte de la oligarquía que está en la ruina, ¿no? Que es la de Monterrey, por ejemplo, ¿no? Que esa gente irresponsable, prepotente, insaciable, así, con una voracidad asquerosa, ¿no? Durante años en Monterrey mantuvo a los pobres en las montañas, ¿no? Con alambradas, aplicándoles la política de tolerancia cero y transando a todo el que no tenía dinero para pagar a un abogado. Entonces ellos acabaron con el Estado del Derecho, ¿no? En Monterrey. Pero cuando la crisis económica de Estados Unidos se convirtió en el colapso económico de Monterrey y cayeron esas alambradas que estaban en las montañas de Monterrey, pues todos esos chavos que eran colombianos, que estaban organizados en pandillas, que se dividían en los que se tatuaban el trinche para arriba y el trinche para abajo, ¿no? Y cada vez que se encontraban se pegaban hasta matarse. Todo eso se convirtió en un fenómeno que ya se volvió incontrolable para los dueños de Monterrey, ¿no? Esos chavos bajaron y se convirtieron en zetas, ¿no? Y entonces se pudrió la situación, ¿no? Ahí ya no hay ni PRI, ni PAN, ni nada. Entonces esta bola de empresarios oportunistas voltean a ver a López Obrador porque es el único recurso que les queda antes de, ¿no? Y entonces, bueno, eso tiene obviamente una influencia en los jóvenes de la clase media alta que oyen a sus papaces, ¿no? Dicen, no, vimos. Poncho Romo fue a la casa de López Obrador aquí en la Colonia del Valle, juntito al Metro Zapata, y descubrió que no es la mansión de Bosques de las Lomas con odaliscas venezolanas mandadas por Hugo Chávez, ¿no? Es un departamentito más o menos, un poquito más grande que este salón, ¿no? Y entonces ahí, bueno, eso se va corriendo de boca en boca entre los empresarios, y pasan los muchachos, y pasa, ¿no? Y se genera todo este fenómeno, etcétera. Bueno, esos tres elementos, ¿no? Que se tambalea el control autoritario de la televisión, que no tienen cuadros y que no tienen proyecto, ¿no? Nosotros tenemos todo lo contrario, tenemos proyectos, tenemos un super equipo de gobierno, ¿no? Ahora que presentamos el libro en San Cristóbal de las Casas, invitaron a Javier Jiménez Espriu, que fue presidente de los Pumas, que fue subsecretario de Comunicaciones, que fue director de la Facultad de Ingeniería, que fue director de Mexicana de Aviación y qué sé yo. Entonces dice, mira, mi chamba está terrible, dice, porque me toca volver a echar a andar a Mexicana de Aviación. 2, construir la red de ferrocarriles para pasajeros, ¿no? O sea, van a volver a haber trenes para nosotros, ¿no? Y la idea es que haya trenes balas, un tren que vaya de aquí a Laredo en 4 horas, ¿no? Como los trenes que hay en Europa y en Japón y en los países, ¿no? Y tercero, pues hacer la democratización de los medios, es decir, que entre Slim con su tercera cadena, que se reordene todo el sector. Dice, pero por otro lado,
Andrés Manuel nos dijo que nos va a pagar la mitad, que vamos a trabajar el doble y que no va a haber corrupciones. Entonces, ¿dónde están los incentivos, no? Es realmente un hombre así que ha tenido una carrera espectacular, ¿no? Y que tiene, bueno, él también podría ser presidente de la República, ¿no? Como él hay 2 o 3 más que tienen pues todas las tablas, ¿no? Mientras que el otro lado no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, esa es, digamos, la coyuntura en la que estamos, ¿no? Y como en México todo se nos ocurre al cuarto para las 12, ¿no? Porque eso faltaba más, a mí se me ocurrió, o más bien a alguien se le ocurrió que yo escribiera este libro, pero se le ocurrió a fines de septiembre, ¿no? Entonces fuimos a hablar con Andrés Manuel y dijo, sí, está muy bien, porque yo me había comprometido a escribir mi biografía, así contar mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, etc. Ya no me dio tiempo. Entonces, si lo escribes tú, me dijo, me haces un super paro, porque, y además yo te doy toda la información que quieras. Entonces él me dio, por ejemplo, el decreto ese que le entregaron los de Televisa, ¿no? Y me contó, pues, partes así de cosas que yo no sabía. Por ejemplo, su vida de priista, yo no la conocía, ¿no? Pero digamos que me permitió entender más o menos lo siguiente. Andrés Manuel fue un muchacho que se formó en la cultura priista de Tabasco, ¿no? Que era la única cultura que había, ¿no? Cuando viene de una familia muy popular, nace en un pueblo a la orilla de un río, se pasa toda la infancia en el agua, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra. Y después es un estudiante que cumple los requisitos, no es un estudiante destacado ni mucho menos, cumple con los requisitos y obtiene una beca para venir a estudiar ciencias políticas a la UNAM. Antes de venir a la UNAM, conoce a Carlos Pellicer en Tabasco, ya el poeta que seguía siendo un roble así de casi 80 años, que nadaba en el Usumacinta y que era realmente un fenómeno, ¿no? Calvo, todo él así, que tenía su casa ahí en las lomas de Chapultepec y todos los años ponía un nacimiento enorme en el jardín, ¿no? Entonces yo recuerdo que mis abuelos me llevaban, ¿no? En un Dodge así todo traqueteante, ¿no? A ver el nacimiento de Carlos Pellicer, porque cada año era... estamos hablando de la mitad del siglo pasado, ¿no? Mediados del siglo pasado, hace muchos años. Y entonces, bueno, lo conoce Andrés Manuel y Pellicer le dice, váyase a la casa del estudiante tabasqueño. Andrés Manuel llega aquí en 72, se instala en la casa del estudiante y pues dice que ahí comía, no sé, cualquier cosa, ¿no? Una vida así de muchas privaciones. Luego viene la represión de San Cosme, o ya había venido la represión de San Cosme, más bien estaba dándose esa radicalización de los grupos estudiantiles que se iba a traducir en la lucha armada, y desaparecen las casas de los estudiantes. Esto es decisión del gobierno Echeverría. Entonces Andrés Manuel, con otros 3 tabasqueños que también estaban estudiando, se viene a vivir aquí a Copilco, a un cuartito que dice que tenía techo de lámina, y que en las noches, cuando hacía mucho frío, la lámina sudaba y que les caían unas gotitas heladas, que era una situación así de mucho, ¿no? Y dice que fue en la época en que le adquirió el síndrome de Mafalda, ¿no? Porque le agarró odio a la sopa, ¿no? Porque dice, es que sí, Andrés Manuel es muy tragón como todos los tabasqueños, ¿no? Como es una vegetación tan rica y una fauna tan... y comen todo, ¿no? Entonces, para él, dice, llegaba y me daban un platote de sopa, ¿no? Luego un platito de arroz y luego así una chingadita de carne. Entonces a las 2 horas ya estaba yo otra vez muerto de hambre, ¿no? Eso lo cuento aquí, ¿no? Y que dice que cuando sus papás le mandaban un giro, entonces se iba a los caldos Zenón y se comía un caldo de rabadilla, ¿no? Que era así como, bueno, el más delicioso de los manjares, en fin. El asunto es que termina la carrera, aunque no queda debiendo un par de materias, cuando a Pellicer lo manda a llamar José López Portillo y lo invita a ser senador. Entonces Pellicer dice, bueno, sí, pero yo quiero ser el senador de los chontales, porque los indios de Tabasco vivían en las mismas condiciones que los de Chiapas, ¿no? Exactamente en las mismas condiciones, ¿no?
O sea, desde bebés cubiertos de sarna, ¿no? Con la panza llena de lombrices y de bichos, ¿no? Y de grandes dedicados al alcoholismo como actividad principal y a la reproducción, ¿no? Así, porque no hay esperanzas de nada, ¿no? Entonces Pellicer lo invita a Andrés Manuel a su campaña, y yo creo que ahí aprende mucho más que todo lo que pudo aprender en la facultad, ¿no? Porque así es la vida, ¿verdad? Y más, la política es un oficio, no se puede aprender así en clase, ¿no? Hay que estar ahí Y entonces, bueno, aprendió muchísimo en esa campaña, y ya después, cuando llegue el nuevo gobierno, Pellicer le pide al nuevo gobernador de Tabasco pues, que le dé una chamba, ¿no? Andrés Manuel. Y se la dan de coordinador, de director del Instituto Nacional Indigenista en la zona maya chontal de Tabasco, ¿no? Entonces ahí desarrolla un método que va después a repetir a lo largo de toda su vida hasta la fecha, ¿no? Ese método consiste en levantarse todos los días a las 5 de la mañana y recorrer comunidad por comunidad, viendo problemas, resolviendo, tomando decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? En 4 años logra, bueno, primero que nada descubre que ahí toda esa zona está invadida por las vacas de los ganaderos de Villahermosa, que les pagaban, a los indios les pagaban 5 pesos al mes por cabeza de vaca, ¿no? Para que fueran ahí a vivir, ¿no? Y entonces saca las vacas, saca a los ganaderos y crea un programa que se llama de crédito a la palabra. Llama a los compañeros y les dice, miren, ahora ustedes van a ser ganaderos, ¿no? Entonces, ay, sí. No, y tu mamá también. No, en serio. No. Aquí hay dinero para que compren vacas, ¿no? ¿No? ¿Y con qué lo vamos a pagar? Pues con su trabajo. O sea, yo voy a confiar. Y ahí se inventó el programa del crédito a la palabra. Entonces funcionó. Luego, entonces empezó a hacer... Ese era un proyecto integrador que todavía respondía al viejo PRI, ¿no? Había todo el dinero del petróleo, y esa era una estrategia que consistía en hacer alianzas entre todas las dependencias públicas para generar, digamos, un proyecto integrador, ¿no? Entonces, con el Seguro Social hicieron clínicas, con el Infonavit, con el gobierno de Cuba hicieron viviendas, ¿no? Hicieron 100,000 viviendas, con un método que llevaron los cubanos. Hicieron carreteras, hicieron escuelas, hicieron albergues escolares, hicieron talleres, hicieron cooperativas, hicieron, bueno, aquello se... Yo en estas pláticas que ando de merolico por todo el país vendiendo libros, digo que lo que hizo Andrés a los 24 años, sin tener experiencia política, que rescató una región completamente abandonada, es como un símbolo de lo que puede hacer ahora que el país está destrozado, ¿no? Y tiene toda la experiencia del mundo, mucho más que cualquiera de sus contrincantes, ¿no? Bueno, el asunto es que termina exitosamente esto, y el momento más, o la obra más recordada de su trabajo en Tabasco, es que en las zonas más pantanosas, donde no hay nada, inventa un pequeño Xochimilco, ¿no? Entonces, sacando el lodo del fondo del pantano, va haciendo así lo que se llaman los camellones chontales, ¿no? Y luego ya arriba siembran árboles frutales, siembran hortalizas, siembran maíz, y abajo, en el agua, pues, ¿no? Obviamente, sino dónde, siembran peces, ¿no? Y entonces la gente, pues, de pronto tiene ahí todo un sistema de sobrevivencia para comer y para trabajar, etcétera. Es muy... Y luego llega doña Irena no sé qué, García Márquez dice que los apellidos de los polacos son un suplicio para los linotypistas, ¿no? Bueno, llega doña Irena, que venía huyendo de Polonia y que tenía una postura anticomunista muy clara, ¿no? Y que todo le cae mal en Tabasco. Dice, que aquí el calor es espantoso y Villahermosa es una cosa horrible, no sé qué. Dice, pero acabo de conocer al joven director del INI en la Chontalpa, ¿no? Y realmente es un personaje que me llamó mucho la atención, porque todo el mundo lo oye, porque nunca está en su casa, se levanta a las 5 de la mañana, etcétera, etcétera. Total, bueno, es un éxito, ¿no? La primera gestión pública de Andrés Manuel es un éxito. Y entonces el gobernador que sigue lo llama, esta es la parte más oscura de su vida, ¿no? Como que no la cacarea mucho, ¿no? Por obvias razones, pero aquí en este libro él quiso que se supiera todo, ¿no? Abrirse a todo, ¿no?
Y entonces el gobernador le encarga que fortalezca al PRI de Tabasco, ¿no? Yo creo, como era un gobernador priista de la vieja escuela, percibía que ya la llegada de la Madrid iba a significar la destrucción del viejo PRI, de esa estructura, ¿no? Que, como dijo el compañero, un partido que gobernó con autoritarismo, corrupción y represión, y yo agregaría, y con desarrollo desigual y combinado, ¿no? Para citar a los clásicos, ¿no? Ese PRI que está ya amenazado por el neoliberalismo, le encargan a Andrés Manuel que en Tabasco lo fortalezca. Entonces, ¿qué hace Andrés Manuel? Ir comunidad por comunidad, levantándose a las 5 de la mañana todos los días, de lunes a lunes, ¿no? Y lo fortalece a tal grado que entonces los caciques locales se horrorizan y piden que lo quiten, ¿no? Entonces el gobernador le ofrece una salida, que es como un cohecho, una coerción, ¿no? Le ofrece ser oficial mayor del gobierno de Tabasco. Y usted sabe que el oficial mayor es el que se encarga de dar las licencias, ¿no? Los permisos, el que hace los favores, ¿no? El que puede acumular dinero, mucho dinero por debajo del agua, y puede adquirir mucha influencia política, porque si tú le pides, oye, mira que voy a poner aquí una estética, ¿no? En la cajuca, ¿no? Sí, cómo no, no sé qué, ¿no? Ya le quedas a deber un favor al oficial mayor, ¿no? Después, cuando el oficial mayor dice, pues ahora voy a ser senador, tú le devuelves el favor, y esa es la dinámica, ¿no? Pues renuncia, ¿no? Dice, no, mi trabajo con la gente, ¿no? Y se va, se viene a la Ciudad de México, se queda aquí, trabaja en el Instituto Nacional del Consumidor, le toca trabajar en ese departamento que tenía un spot muy conocido, el telefonía, de la musiquita que era el teléfono del consumidor, ¿se acuerdan, no? Que era 56887. Trabajó ahí todo ese... Iba muy bien todo hasta que llega el fraude del 88, y entonces a los pocos días del fraude lo va a ver Cuauhtémoc Cárdenas y le dice que sea candidato del Frente Democrático Nacional de Tabasco para las elecciones de noviembre de 88, y Andrés Manuel dice, pero ¿cómo? Pues en Tabasco no hay oposición, nada más yo salí peleado con el gobernador, no. Y luego habla con su compañera, y la compañera se va para atrás, le dice, pero Andrés, aquí tienes secretaria, chofer, vacaciones, aguinaldo, lo que nunca habíamos tenido en la vida, y si nos vamos a Tabasco no vamos a tener nada, porque además el ingeniero Cárdenas no te va a pagar, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿No? Y entonces le dice a Cárdenas, no voy. Y dice, me cuenta y está platicado en el libro. Y en el momento en que dice que no, que dijo que no, se le abrió el piso, entró en un estado de depresión, dice, me traicioné a mí mismo, no sé qué tanto. Pasa unos días a punto de cortarse las venas, y entonces ve la ley electoral de Tabasco y le dice a su compañera Rocío, le dice, pues voy a ir, ¿no? Dice, bueno, pues si vas, yo voy contigo. Órale. Entonces van a ver a Cárdenas. Y le dice, ingeniero, pues fíjese que siempre sí voy. Entonces el Cárdenas le dice, pues fíjese que ya no se puede. Porque ya los partidos del frente ya nombraron a sus candidatos. Y entonces le dice, pues fíjese que sí se puede, porque si los candidatos renuncian, entonces ya quedo yo, ¿no? Dice, pues entonces sí se va a poder, porque ahorita mismo renuncian. Entonces Cárdenas levanta el teléfono y renuncian, eran candidatos nomás que estaban ahí de compromiso, digamos, ¿no? Entonces se va a Tabasco, organiza el movimiento opositor en Tabasco, le hacen un fraude marca 2006, ¿no? En este libro yo recogí una crónica que hizo Carlos Monsiváis, que es como un inventario de todas las tranzas que le hicieron, que no son muy distintas de las de 2006, y le reconocen 50,000 votos. Pero bueno, ya se queda. Después, al año siguiente, Cárdenas decide formar el PRD, él queda a cargo de forma el PRD de Tabasco. En las elecciones de 91 gana una alcaldía, en las elecciones y tiran al gobernador porque se movilizan por primera vez al Zócalo y cae el gobernador Neme Castillo, ¿no? Cuyo hijo Benito Neme Sastre ahora es prestanombre de Peña Nieto y productor de la película de Olayo Rubio, Give Me the Power, ¿no? Junto con un hijo de Carmen Nassif, ¿no? Así que ustedes dirán, un hijo, un pariente X, ¿no? Bueno, en las elecciones de 94, que es cuando yo lo conozco,
le reconocen 200,000 votos, pero Madrazo se gastó 72 millones de dólares en visitar 17 municipios, mientras el Bill Clinton se gastó 40 millones de dólares en ganar la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Una pequeña diferencia, ¿no? Obviamente ahí estaba ya metidísimo Cabal Peniche con todo el dinero del narco y con toda la... Acuérdense que ya había caído Panamá, los gringos ya habían derrocado al gobierno de Noriega, que era la plataforma del narco colombiano a Estados Unidos, entonces el narco ya se había mudado a México, ¿no? Digamos el narco de la coca, y vino esa reconversión industrial, que las mafias que exportaban marihuana empezaron a exportar coca en cantidades industriales, ¿no? Etcétera. Bueno, después de eso se va al PRD, compite para presidente del PRD y llega, y el PRD, que era un partidito, ¿no?, que tenía unos cuantos diputados, durante la gestión de Andrés Manuel se convierte en la fuerza mayoritaria en la Cámara, ¿no?, consigue 5 gobernaturas, luego entonces ya de ahí salta al gobierno del Distrito Federal, todos más o menos sabemos lo que hizo, ¿no? Y en ese periodo es cuando muere su mujer, ¿no? Desde el 93 su esposa le diagnostican lupus, ¿no? Lupus, que es una enfermedad autodegenerativa que va acabando con las funciones, va paralizando las funciones de los órganos, ¿no? Entonces se le fueron así apagando todos los órganos, y ya al final era ya una muñequita, así, estaba en la cama, en los huesos, conectada al oxígeno, conectada a no sé qué. Pero Rocío tenía una gran visión política y una gran intuición, ¿no? Y entonces, cuando Andrés Manuel empieza su gobierno en el DF, ella le dice: ya no critiques a Fox, dedícate a hacer tu trabajo. Y una noche de 2002, algo así, que llega Andrés Manuel a la casa y Rocío está furiosa porque criticó a Fox, le dice: mira papi, si vuelves a criticar a Fox, me voy, ¿no? Ya no podías ir ni al baño, ¿no? Pero Andrés Manuel se aterró porque sabía que ella hablaba en serio. Desde ese momento dejó de criticar a Fox y desde ese momento su carrera, su popularidad en el DF despegó así, ¿no? Entonces, bueno, en fin, todo eso está contado en este libro, pero si ustedes están aquí, yo supongo es porque de alguna manera han tomado ya la decisión de votar o participar en este movimiento con él, ¿no? Por lo tanto, yo no vengo a decirles que compren este libro para que lo lean, ¿no? Que ya no es necesario en este momento, ¿no? Este libro es una herramienta que es parte de la campaña para convencer a los indecisos, básicamente, ¿no? Si tienen una tía, una prima, un novio, una novia, lo que sea, ¿no?, que dice que no, que Peña Nieto tan guapo es, pues que lea esto, ¿no? Que lea esto, que lean esto, ¿no? Por eso yo digo que es un libro de autoayuda, porque los libros de autoayuda son para la superación personal, ¿no? Pero este es un libro de autoayuda para la superación nacional, ¿no? Miren, las cosas están así. A lo largo de todos estos años, desde el fraude hasta la fecha, Andrés Manuel recorrió el país otra vez, ¿no?, levantándose a las 5 de la mañana, municipio por municipio, comunidad por comunidad, ¿no?, y logró formar un movimiento que cuenta actualmente con alrededor de 4 millones de personas organizadas, ¿no? Entonces la idea que se planteó claramente desde hace años es que cada una de esas personas convenza a 5 más, ¿no? Si cada una de esas personas hace su trabajo, y yo creo que ya la gran mayoría lo hizo, eso se va a traducir en una derrama de 20 millones de votos, ¿no? El padrón electoral tiene actualmente 80 millones de votos. En México votan tradicionalmente 6 de cada 10, ¿no? Es decir, que 6 por 8, 48, ¿no? ¿Okay? No, ¿no? Es decir, que van a votar alrededor de 40 y pico millones de personas, ¿no? Si nosotros tenemos ya 20 millones de votos y los otros votos se van a dividir entre Pinochetina y Copetín, ¿no?, y hasta a lo mejor el doble de Juan Molinar Orcasita se lleva, ¿no? Entonces ya tenemos una mayoría claramente ahí asegurada, ¿no?, a favor de este proyecto, ¿no? Pero se necesitan 3 cosas.
La primera es que la gente vaya y deposite su voto, efectivamente. Si no, todo queda en una maravillosa jugada de pizarrón, pero volveremos a perder como siempre, ¿no? Jugaremos como nunca y perderemos como siempre. No, esa es la primera, que la gente vaya y vote, ¿no? Lo cual implica que hay que cuidar la credencial del elector, ¿no? Ayer a mí me escandalizaba en Tabasco cuando a la hora de firmar el libro, ¿no?, me daban su credencial de lector para que copiara sus nombres, ¿no? No, esto tiene que estar en la caja fuerte, bajo cierta llave, ¿no? Es lo único que nos queda. Ahí puede haber apañones en estos días y a todo el mundo le bajan su credencial de votar, ¿no? Hay que tenerla. Miren, yo no exagero, ¿eh? Porque hace mucho no salgo del país, yo viajo con esto, así, a todos lados me pasa por fuerte, la verdad, porque la credencial hay que cuidarla. Bueno, luego viene la siguiente tarea, que es cuidar el voto. Ya se hizo toda una estructura para cuidar el voto dentro de las casillas, ¿no? Ya se sabe que hay muchos trucos, por ejemplo, que los priistas tienen la costumbre de usar unos anillos muy bonitos, ¿no?, que por debajo tienen un crayón. Entonces cuando sacan el voto de la urna, ¿no?, perdón, lo desdoblan, ¿no?, lo extienden, lo alisan, ¿no?, y entonces si el voto está aquí tachado por cuadri, vamos a conceder que alguien vota por cuadri, ¿no? Al hacer así, lo tachan por Pinochepina, entonces ese voto ya queda anulado, ¿no? Entonces, todos los representantes de Morena que van a ir a las casillas están en la capacitación de que no permitan que nadie tenga anillos a la hora de abrir las urnas, ¿no? Otra cosa que parece cómica, pero que es importante, es que por más sedientos o muertos de hambre que estén los representantes de Morena, no acepten ni que les ofrezcan una botellita de agua o un sándwich o un gansito o nada, ¿no? Porque si les meten un purgante ahí, pues ya se tienen que ir a purgar sus culpas y descuidan la casilla, ¿no? Y la consigna es casilla descuidada, casilla que se lleva Peña Nieto, o sea, de cajón, ¿no? Bueno, entonces eso adentro de la casilla, ¿no? Y por supuesto, quienes estén en las casillas y tengan la posibilidad de tener el teléfono y estar transmitiendo continuamente a YouTube y a Twitter lo que pase ahí, pues van a tener a los... Eso va a ser una vigilancia que nunca se había dado en el país, ¿no? Y luego está, pues, la actuación de los mapaches afuera, ¿no? Me dicen, por ejemplo, que una forma muy común de trabajar de los mapaches priistas es que afuera de la casilla se para un coche con un tipo así, que podría ser Javier Lozano, con anteojos negros, ¿no? O sea, un tipo con pinta de gángster, ¿no? Y luego una señora como la que sale en el anuncio, así con Peña Nieto, ¿no?, que se parece tanto a la Paca, ¿no?, con una bolsa que tiene el signo de peso, ¿no? Entonces está ahí. Y entonces esa señora va a decir, oiga, ¿quiere ganarse 500 pesos? ¿A quién hay que matar, oiga? No, a nadie, nada. Además hable con el señor de los anteojos. Yo aquí tengo su dinero. Ah, bueno. Entonces van, ¿de qué se trata? Pues mire, lo que usted tiene que hacer es agarrar este teléfono celular, meterse a la casilla, votar por Peña Nieto, tomarle una foto a su voto y nos devuelve el teléfono. Cuando veamos que votó, le damos 500 pesos. Ah, bueno, perfecto. Entonces también se está haciendo se está dando esta sugerencia, ¿no?, que todo mundo lleve en su bolsa una pequeña mica con una cruz negra, ¿no? Entonces llega uno a la casilla, se saca la mica, pone la cruz negra sobre el voto, le toma la foto, se guarda la mica, vota, porque en su conciencia le dicte, ¿no?, deposita el voto, devuelve el teléfono, cobra los 500 pesos. Pero también afuera, si eso está pasando, también afuera hay que estar con el telefonito, ¿no? Hay que estar ahí con el iPhone, con lo que sea, pues, ¿no? Reportando y reportando y reportando. Y esto además va a ser una cobertura mundial, ¿no? Hay mexicanos en todo el mundo que van a estar ahí recibiendo todo esto y retransmitiéndolo, ¿no? O sea, eso yo creo que es una de las herramientas más poderosas que tenemos si las sabemos usar bien, ¿no? Y luego, bueno, pues la otra es que hay que estar desde las 7 de la mañana en las casillas y quedarnos en las casillas hasta las 7 de la mañana del día siguiente o hasta que den los resultados, porque si no salen,
¿no? Porque en el conteo rápido del IFE, Peña Nieto barrió por 89%, ¿no? Josefina sacó 18 y AMLO 14, ¿no? Pues ya no dio más de 130, ¿no? Sí, ya lo dio, sí. No, pero bueno, hasta puede salir más, ¿no? O sea, ya no importa, ¿no? Si es así, pues entonces ya, si ya estamos afuera, si ya estamos en la calle, en las plazas públicas, lo que sea, la van a pensar. O sea, hay muchas posibilidades de verdad de que esto resulte bien, ¿no? Y de que se inicie un periodo nuevo, ¿no? Miren, esto también es una cosa que me contaron, ¿no? Que hace poco, un hombre, un ricachón, no sé, alguien del Pan Bimbo, por ejemplo, ¿no? Son persinados de la vela perpetua, protegen a la memoria del reverendo Marcial Maciel, etcétera, etcétera. Y por lo tanto gozan de las simpatías de Calderón y ni se diga de Margarita. Le habló a Calderón, le dijo, oye Felipe, fíjate que mi muchacho acaba de salir del ITAM y pues necesito darle un empujoncito, una chamba, ¿no? Consíguele una chamba. Hombre, sí, claro, que se venga de subsecretario de Gobernación con 280,000 pesos mensuales, ¿no? Parece, no me entiendes. Se trata de que pues, le des una chamba para que empiece. Ah, bueno, pues sí, que se venga de oficial mayor de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Con 250,000 pesos. No, Felipe, estoy hablando de una chamba de 5, 10,000 pesos. No, mano. Para las chambas de 5,000 pesos se necesita maestría, doctorado, postdoctorado. Porque así es como, esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces Andrés Manuel plantea, cuando yo llegue al Poder Ejecutivo, ahí hay 60,000 puestos, ¿no? En todo el país. Cada puesto que tenga un salario de 200,000 pesos para arriba, se va a recortar a la mitad, ¿no? Y entonces, al que no le parezca, pues se va, ¿no? Y al que no me guste que esté ahí porque es un recomendado, porque es un niño del ITAM que salió la semana pasada y que lo puso ahí Felipe, ¿no? Se van. Ahí vamos a poner gente capacitada, profesional, con las mejores calificaciones, etcétera, ¿no? Lo cual significa que se abre una bolsa de trabajo